lunes 13 de octubre del 2025. ¿Y de qué les voy a hablar yo hoy? En mi canal les voy a hablar de las noches en el bar La Victoria. Cuando yo era pequeño. A ver, joven, en el bar La Victoria, las noches que yo recuerdo, primero, noches lluviosas que yo pasaba con mi abuela Catalina Torné Castro. Torné, herencia sanguínea de los británicos que llegaron descendientes británicos que llegaron a Concordia, Magdalena, lo que hoy mucha gente llama Malabrigo. Bueno, con esa señora, mi querida y adorada abuela, yo hablaba mucho. Yo hablaba mucho en las noches. Recuerdo una noche lluviosa, estaba leyendo yo un libro antiguo. ¿Por qué? Porque las hojas eran todas amarillas. No era un papel especial, sino era en el papel periódico. Había un barco que estaba navegando. Ustedes recuerdan los dibujos de antes, que eran como en blanco y negro. Bueno, era un dibujo que estaba en el mar. Y ella está, esa es la única conversación que yo recuerdo de las pocas que tuve con ella, donde ella me hablaba acerca de que uno tiene que ser una buena persona para que le fuese bien en la vida. Estaba lloviendo, no recuerdo quién estaba a mi alrededor, mi madre Carmen Maldonado, estaba Alberto Luis de la Hoz pequeño, estaba yo. Estábamos sentados en la sala de mi casa. No recuerdo o no tengo imagen de John, de Albert, de Roberto, de Jesús, no. Y estaba como siempre con su vestido negro, o en ese caso estaba con un vestido blanco, como de florecitas negras, y estaba hablando conmigo. Cuando todavía estaba más o menos, yo creo que tenía como sus 60 años, 62 años. Estaba ya conversando, conversando. Ella me dice a mí, Richardini. Esa era, o sea, nadie en mi vida me llamó Richardini, solamente ella. Esas son las primeras noches que yo recuerdo. Después yo fui creciendo, mis hermanos fueron creciendo. Entonces yo comencé a pasar las noches escuchando radio. Cogía el radio de mi abuelo Jesús María Maldonado Lach y comenzaba a escuchar emisora, música, pero tipo 9 de la noche. ¿Por qué digo 9? Porque la mayoría de las personas estaban organizándose para dormir. Otra de las actividades que yo realicé cuando yo fui creciendo, nos comenzamos a juntar. Iván Palacio, con Denis Palacio, el Dalila Palacio y Osiris. Ivonne estaba pequeña. Miriam Romero, Alicia Romero, María Victoria Romero, listo. Angélica Rapalino, Víctor Delgado, estaba Roberto, Jesús no, Roberto y John, estaba yo. Estaba Carlos Castro, esa era la persona. Miguel Barros con Eric Barros. O sea, esas personas, nosotros nos reuníamos y comenzamos a jugar lo que era 4, 8 y 12. ¿En qué consistía? Dos bandos. A la persona que atrapaba le tocaban la espalda 4, 8 y 12 y la tenía prisionera. Cuando el otro equipo o el equipo que alcanzara a atrapar a todos los miembros ganaba. Entonces, se cambiaban los papeles. Entonces, la persona tenía que buscar a los demás que estaban escondidos o correr y todo lo demás. Ese era el juego que teníamos. La lleva, que era lo mismo, corriendo una persona detrás de otro, no se lo tocaban y decían la lleva, o sea, tenías que alcanzarse a otro y los demás escondiendo, los demás tratando de escabullirse. Ese era el juego, un juego físico, lo mismo que el de 4-8-2 eran juegos físicos, ¿cómo es? De rendimiento físico. Lo mismo que el escondido era igual. En el escondido, uno tenía que esconderse y la demás persona tenía que tener
agilidad, inteligencia. Primero, inteligencia porque para descubrir a la persona y correr y tocar el tifo. El tifo era donde uno tocaba y esa persona ya quedaba eliminada del juego. Hasta que se lograba encontrar todo. El que buscaba era porque tenía penitencia, porque no era muy gracioso tratar de descubrir dónde estaban y ganárselos corriendo a 10 o 12 personas. Y también era de rendimiento físico. ¿Por qué tengo gafas hoy? Porque estas gafas las tenía ahí hacía rato que no me las ponía, voy a ponérmelas para esto. Después fuimos cambiando ese tipo de juegos. Comenzaron a jugar algo que se llama como el Jamie. Recuerda que en las noches, nada más en las noches. A mí no me gustaba ese juego porque era donde colocaban las chiquitas, tiraban la bola y todo el mundo salía corriendo. No sé, no me llamó la atención. Jugábamos al team ball o el pinball. Pinball era que se colocaban dos personas en las puntas, en los extremos, y 5 o 6 personas estaban en la mitad evitando ser golpeados por la bola que tiraban con mucha fuerza. Es decir, el fusilado también lo jugábamos nosotros. El fusilado era que la persona se jugaba, era una especie de combinación como el escondido. Y si la persona no alcanzaba a escoger a todos los miembros que estaban escondidos, lo colocaban contra la pared y todo el mundo le tiraba 5 bolazos o 4 bolazos. Pero la bola que pegaba, te colocabas de espalda o de frente como tú quisieras, pero te pegaba. Ese era el fusilado. Entonces, pues nosotros fuimos cambiando ese tipo de juegos. En las noches comenzamos a reunirnos en la terraza de mi casa y ahí hacíamos un círculo donde comenzábamos a echar cuentos. Esa era la noche. Hablábamos de nuestros días en el colegio, hablábamos de nuestra, lo que nos gustaba hacer. Eso hacíamos todas las noches. Nos sentábamos en la terraza, y ahí hablábamos 1, 2 y 3 horas. Cambiamos si íbamos donde estábamos ahí o nos íbamos para la sala de Iván Palacio, donde estaba Elda y Denis. Nos sentábamos bajo el palo de almendra de la señora Flor. Era uno de los lugares que nosotros utilizábamos para hablar en las noches. Esas eran las noches. Así fue como transcurrieron casi 5, 6 o 7 años de mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud. Esa era. ¿Qué más nos entreteníamos? Después fuimos creciendo y comenzamos a escuchar radio. Entonces ya no había mujeres, porque ya ninguna de las chicas se sentaba con nosotros. Entonces comenzamos a escuchar radio. El radio, ya más grandes, en la terraza, pues escuchamos la telepolémica. Después nos íbamos para la esquina de Yadira y ahí comenzamos a hablar. Yo solamente escuchaba los cuentos de Nexon, de Alfonso Molina, de Kiko Molina, de Chon, de Roberto. Yo solamente escuchaba de Jorge Gutiérrez, de Ignacio Gutiérrez. Ese fue así. Después de ahí fuimos cambiando y nos hicimos unas patinetas. Las patinetas eran una tabla con un timón, el cual era unido por un perno, y en la punta le colocamos una balinera que ya no era usada, y en la parte de atrás 2 balineras. Yo siempre me hice de esa porque las de dos que eran con balineras pequeñas eran lo mismo de hoy de las patinetas eléctricas. Lo que sucede es que en ese tiempo no. Entonces uno se impulsaba con el pie, pero yo no podía mantener el equilibrio y no me gustaba, porque la balinera era muy pequeña, no sé lo que me pasaba. Entonces me acostumbré siempre a tener de las grandes. Y entonces Alberto me empujaba a mí, llegamos hasta la esquina, nos devolvíamos y después cambiamos de posición. Alberto le iba manejando y yo iba empujando. Esa era nuestra infancia en la noche. Algo pequeño en el cual conversamos de nuestras actividades durante el día. Recuerdo que en esas reuniones estaba Miriam Romero, Alicia,
la Chicho, Denis, Elda, Iván y Osiris. Estaba Carlos Castro, a veces llegaban Armando Castro, estaba Eric, estaba Miguel Barros, Víctor Delgado. Ese era el grupo de amigos que yo tenía. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Placer.